Esa imagen que estás viendo ahora, detente un segundo y obsérvala bien. Es la última fotografía con vida de una joven mexicana. Está sola, de madrugada, a un costado de una carretera, en completa oscuridad. No hay nadie más en el encuadre. No hay contexto. No hay ayuda. Solo una imagen que, con el paso del tiempo, se convirtió en una de las más perturbadoras de México en los últimos años. Esa noche, una chica salió de fiesta con sus amigas y nunca regresó a casa. Lo que siguió fue una desaparición, búsquedas fallidas, versiones contradictorias, autopsias que no coincidían y una investigación rodeada de dudas. Un caso que dividió opiniones, encendió la indignación social y se transformó en uno de los episodios más polémicos y comentados de la última década en México. Una historia que, aún hoy, sigue dejando más preguntas que respuestas. Yo soy Pedro, la voz del crimen. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Deja tu me gusta y suscríbete al canal si quieres seguir escuchando historias criminales de la vida real que marcaron a toda una sociedad. Ahora sí, comencemos con la historia. Devani Susana Escobar Bazaldúa nació el 4 de septiembre de 2003 en Monterrey, Nuevo León. Cuando tenía 1 año y 4 meses, fue adoptada por sus tíos, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, quienes desde entonces se hicieron cargo de su crianza. Devani creció con ellos en una zona tranquila ubicada a las afueras de la ciudad. Quienes la conocían la describían como una joven sociable, alegre y cercana a su entorno. Mantenía una vida social activa y relaciones constantes con amigos y conocidos. En el ámbito académico, cursaba la carrera de Derecho en una universidad estatal de la región, una elección que formaba parte de sus planes personales y profesionales. Así las cosas, llegamos a la noche del viernes 8 de abril de 2022. Devani salió de su casa después de pedir permiso para asistir a una fiesta. Lo hizo acompañada por 2 jóvenes. Una de ellas era Saraí, a quien conocía desde hacía unos 3 o 4 meses. La otra era Ivonne, compañera de trabajo de Saraí, a quien Devani conoció esa misma noche. Durante la madrugada del sábado 9, el paso de las horas comenzó a generar inquietud en casa de Devani. Alrededor de las 4 de la mañana, Dolores despertó y notó que su hija aún no había regresado. Poco después, Mario compartió la misma preocupación. Ambos intentaron comunicarse con ella sin obtener respuesta. Ante la falta de noticias, comenzaron a contactar a familiares y personas cercanas, con la intención de saber si alguien tenía información sobre su paradero. Con el transcurso de la madrugada y sin respuestas claras, la preocupación fue en aumento. Mario y Dolores salieron a recorrer zonas cercanas y continuaron realizando llamadas, tratando de reconstruir los últimos movimientos de su hija a partir de los pocos datos disponibles en ese momento. Con el paso de las horas, comenzó a circular una imagen que cambiaría por completo el rumbo de la búsqueda. Se trataba de una fotografía tomada durante la madrugada, en la que se veía a Devani de pie a un costado de una carretera en la periferia de la ciudad, sola y en plena oscuridad. En la imagen, la joven vestía la misma ropa con la que había salido de casa: una falda larga, un top blanco y tenis negros. La fotografía llegó primero a manos de sus padres a través de contactos cercanos, antes de que existiera una intervención formal por parte de las autoridades. Para Mario y Dolores, esa imagen se convirtió en la primera evidencia concreta de dónde y cómo había sido vista por última vez. Ante la urgencia de la situación, y consciente de que cada minuto podía ser determinante, Mario decidió tomar control de las redes sociales de su hija. Desde ahí confirmó públicamente que la fotografía era auténtica y pidió apoyo para localizarla. Con la difusión de la fotografía y ante la falta de noticias, la familia de Devani acudió a las autoridades para reportar formalmente su ausencia. Desde ese momento, el caso comenzó a ser atendido de manera oficial, activándose los primeros protocolos de búsqueda. La familia aportó la información disponible, incluida la imagen tomada en la carretera, mientras la difusión pública del caso permitió ampliar el alcance de las acciones y atraer la atención de la ciudadanía, aun cuando la investigación apenas se encontraba en sus primeras etapas. En paralelo a las acciones oficiales, familiares y personas cercanas a Devani
comenzaron a organizar búsquedas por su cuenta. Desde las primeras horas, recorrieron la zona donde había sido vista por última vez, intentando localizar cualquier indicio que permitiera dar con su paradero. Estas acciones se documentaron en videos difundidos en redes sociales, donde se podía observar a los familiares caminando por la carretera y áreas cercanas, sin acompañamiento inmediato de autoridades. Con el paso de las horas, vecinos y miembros de la comunidad se sumaron de manera voluntaria. En algunos tramos incluso se contó con el apoyo de un equipo canino que colaboró en los recorridos a lo largo de la carretera y sus alrededores. A pesar del esfuerzo colectivo, no se obtuvo información concluyente durante esos primeros días. Al mismo tiempo, las autoridades comenzaron a tomar declaración a las personas que habían estado con Devani durante la noche del 8 de abril. En primer lugar, fueron entrevistadas las dos jóvenes que la acompañaron, Saraí e Yvonne. Según sus testimonios, la noche transcurrió de la siguiente manera. Alrededor de la medianoche, las tres jóvenes se desplazaron en un vehículo de transporte por aplicación hasta una reunión en el centro de San Nicolás. Previamente, hicieron una parada en una tienda de autoservicio, donde adquirieron una botella de vodka y otros productos. Durante la reunión, Devani consumió alcohol y más tarde, junto con sus acompañantes, decidió cambiar de lugar para continuar la noche. No obstante, al llegar al nuevo destino, nadie les abrió, por lo que solicitaron otro vehículo de la misma plataforma. Pasada la 1 de la madrugada del 9 de abril, abordaron un automóvil que las trasladó a una quinta ubicada en la colonia Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo. Al llegar se percataron de que la fiesta ya había concluido, por lo que decidieron buscar otra opción. Aproximadamente a la 1:20, a pocas calles de ese lugar, encontraron otra celebración. Aunque el organizador no las conocía, les permitió el ingreso. Sin embargo, pocos minutos después se produjo una discusión con algunos asistentes, y tras ese incidente, Devani salió del lugar. En ese momento se encontraba bajo los efectos del alcohol. Entre las 3:29 y las 3:36 de la madrugada, Yvonne envió mensajes al conductor que previamente las había trasladado y cuyo número, según explicaron, le habían solicitado para poder contactarlo una vez concluido el festejo. En los mensajes, le pidió que acudiera a recoger a Devani para llevarla a su casa, argumentando que se encontraba fuera de control. Minutos después, alrededor de las 3:54, el conductor pasó por ella. Desde ese momento, ni Yvonne ni Saraí volvieron a tener contacto directo con su amiga. Saraí afirmó además que intentó comunicarse en repetidas ocasiones con Mario, cuyo número tenía registrado desde una ocasión anterior en la que había pasado por Devani a su domicilio. De acuerdo con la captura de su teléfono que mostró posteriormente, la primera llamada se realizó a las 3:59 de la madrugada, apenas 5 minutos después de que Devani se subiera al vehículo. Más tarde volvió a marcar entre las 4:17 y las 4:30. Sin embargo, señaló, y la misma captura parecía confirmarlo, que la llamada fue devuelta hasta después de las 8:30 de la mañana. Durante esas declaraciones, las amigas informaron que la última imagen conocida de Devani había sido tomada por el conductor del vehículo en el que viajaba esa madrugada. Según explicaron, ellas mismas recibieron la fotografía en la que se ve a la joven a un costado de la carretera, y al no saber cómo actuar, la imagen terminó llegando a manos de la familia. Empecé a marcarle desde las 3:59 de la mañana. ¿Puedes señalar que es la primera? Veo ahí que es la llamada saliente. Ajá. 3:59. Y luego le marqué otra vez 2 veces, y luego a las 4:17, otra vez a las 4:17, otra vez a las 4:30, y él me regresa la llamada hasta las 8:35 de la mañana. A partir de esta información, las autoridades identificaron al conductor como Juan David Cuellar, quien fue localizado y presentado para rendir su declaración. En su testimonio inicial, el chofer explicó el contacto que tuvo con la joven, el trayecto que realizó y las circunstancias en las que ella descendió del vehículo. 2 días después de que Devani fuera reportada oficialmente como ausente, el 12 de abril, se dio a conocer a través de los medios de comunicación que Juan había sido detenido de manera preventiva. Durante ese lapso, amplió su declaración
y aportó más información sobre el contacto que tuvo con la joven y con sus acompañantes. Señaló que había conocido a las 3 esa misma noche mediante una aplicación de transporte y afirmó que, en un primer momento, lo contactaron poco después de las 4 de la madrugada para que pasara por Devani. Más adelante cambió su declaración y afirmó que, en realidad, el encuentro con la joven se había acordado aproximadamente 1 hora antes y que el traslado no se realizaría a través de la aplicación. Según su relato, al llegar al punto de encuentro, solo Devani abordó el vehículo. Indicó que primero se sentó en el asiento trasero y después se cambió al lugar del copiloto. Las otras 2 jóvenes, aseguró, se retiraron en otro automóvil junto con otras personas. De acuerdo con su versión, durante el trayecto Devani le comentó que sus amigas eran malas amigas, porque no habían querido llevarla, aunque no especificó a dónde. Añadió que, mientras decía esto, la joven comenzó a llorar. Durante el recorrido, Juan afirmó que la chica le pidió que la dejara en una zona despoblada. No obstante, más adelante cambiaron de decisión y regresaron a la quinta donde él la había recogido. Posteriormente, la joven volvió a modificar su petición y le solicitó que la llevara a otra fiesta. Juan sostuvo que ella se encontraba alterada y agregó que, al darse cuenta de que la dirección que tenía no coincidía con el destino, decidió volver a comunicarse con Ivonne y Saraí para pedirles indicaciones. Fue alrededor de las 4:25 de la madrugada cuando, mientras circulaban por la carretera a Nuevo Laredo, en la colonia Nueva Castilla, Devani decidió descender del vehículo. Permaneció de pie a un costado del camino, cerca de un motel ubicado en la zona. En ese momento, Juan tomó la fotografía de la joven y la envió de inmediato a Ivonne y Saraí. Se baja y ahí es donde yo tomo las fotografías. De acuerdo con los mensajes intercambiados posteriormente, las jóvenes respondieron que no sabían cómo proceder, ya que señalaron que su amiga estaba fuera de control y que a lo largo de la noche había mostrado conductas agresivas, incluso llegando a golpearlas. En esas mismas conversaciones mencionaron que habían intentado comunicarse con la madre de Devani sin obtener respuesta. Juan indicó, por su parte, que también sugirió a la joven que llamara a su mamá, pero que ella le respondió que su teléfono no tenía batería. Cuando él le ofreció cargar el dispositivo en el automóvil, aseguró que Devani rechazó la ayuda y reaccionó de manera grosera. Tiempo después, Juan fue puesto en libertad. Según informó la Fiscalía, al no existir elementos que lo vincularan directamente con la desaparición y tras haber entregado la fotografía, no había fundamentos legales para mantenerlo detenido. Ese mismo día, la familia Escobar convocó a familiares, amigos y voluntarios a participar en una búsqueda masiva en los alrededores del lugar donde Devani había sido vista por última vez. Con la información recabada en las primeras declaraciones, la investigación avanzó hacia el análisis de material de videovigilancia. Las autoridades comenzaron a revisar cámaras de seguridad ubicadas en distintos puntos de la zona donde Devani había sido vista por última vez, así como en negocios y vialidades cercanas. Entre los lugares considerados se encontraban una empresa de transporte, el Motel Nueva Castilla y otros establecimientos próximos. A partir de estas grabaciones, los investigadores buscaron identificar movimientos, horarios y posibles trayectos con el fin de establecer una secuencia más precisa de los hechos ocurridos durante la madrugada. De acuerdo con esta línea de tiempo, después de descender del vehículo, alrededor de las 3:55 de la madrugada, Devani comenzó a caminar sola por la acera de una carretera. Minutos más tarde, a las 4:29, fue captada cruzando la calle frente a una empresa de transporte, donde aparentemente intentó acercarse a una caseta de vigilancia, aunque no ingresó ni solicitó ayuda. Posteriormente continuó su trayecto hasta llegar al Motel Nueva Castilla, al que arribó alrededor de las 4:33 de la madrugada. 2 cámaras registraron su presencia en el lugar. Una la mostró corriendo por los alrededores de un restaurante fuera de servicio, mientras que otra la captó ingresando al establecimiento a las 4:35. Más adelante se confirmó que el sistema de grabación presentaba un desfase de aproximadamente 2 minutos, por lo que los horarios reales fueron ligeramente anteriores a los marcados en los videos.
En ese punto también se registró la última conexión conocida de su teléfono celular. En ninguna de las imágenes disponibles se observó que Devani fuera seguida por otra persona. Más adelante, a las 4:56, en realidad 4:54 por el mismo desfase, otra cámara la captó caminando hacia una zona de cisternas próximas al motel. Para llegar hasta allí tuvo que rodear el edificio. Tras ese momento no volvió a ser registrada por las cámaras. La reconstrucción permitió establecer un recorrido general, pero dejó abiertas múltiples preguntas. Aunque se pudo determinar por dónde caminó y hasta dónde llegó, no existían imágenes que aclararan qué ocurrió después ni qué factores intervinieron en los minutos siguientes. Durante casi 2 semanas se llevaron a cabo labores de búsqueda sin resultados. En ese periodo, las autoridades realizaron distintas inspecciones en el motel Nueva Castilla, incluyendo 4 revisiones de las cisternas con la participación de diversas dependencias estatales. De manera paralela, la familia de Devani también emprendió búsquedas por su cuenta y centró sus esfuerzos en cisternas y pozos de la zona, ante el temor de que la joven pudiera haber quedado atrapada o herida. Fue hasta el 21 de abril de 2022, 13 días después de que se perdiera contacto con ella, cuando las labores volvieron a concentrarse en el motel, tras el reporte de un olor inusual proveniente de una zona de servicio. Tras el aviso, las autoridades realizaron una nueva inspección en el sitio. Dentro de una cisterna de aproximadamente 4 metros de profundidad, fue localizado un cuerpo en estado de descomposición. Horas más tarde, a través de un mensaje difundido en redes sociales, las autoridades confirmaron que el cuerpo correspondía a Devani Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años. La confirmación puso fin a la búsqueda y marcó un momento determinante tanto para la familia como para el desarrollo del caso. El hallazgo generó una reacción inmediata a nivel nacional. Además del impacto social y mediático, surgieron cuestionamientos sobre las revisiones previas realizadas en el lugar y sobre cómo el cuerpo no había sido localizado antes, a pesar de que la zona ya había sido inspeccionada por distintas dependencias. Tras el hallazgo del cuerpo, las autoridades dieron a conocer los primeros resultados de los exámenes forenses. De acuerdo con esta versión inicial, el cuerpo de Devani presentaba una contusión profunda en el cráneo, y la causa de muerte fue atribuida a una inmersión accidental dentro de la cisterna. Según la explicación oficial, la joven habría ingresado por sus propios medios a la zona trasera del motel y, en medio de la oscuridad, no se habría percatado de la presencia del depósito de agua. Las autoridades señalaron además que el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que descartaron en ese momento la participación directa de un tercero. Esta hipótesis fue presentada como la línea principal de investigación en las primeras horas posteriores al hallazgo. Sin embargo, no logró responder preguntas clave, como la forma en que Devani llegó hasta ese punto del motel, ni por qué el cuerpo no fue localizado durante las inspecciones previas realizadas en el lugar. La versión oficial, lejos de cerrar el caso, dio paso a una nueva etapa marcada por dudas, cuestionamientos públicos y el desacuerdo de la familia con las conclusiones preliminares. Tras la presentación de la hipótesis oficial, la familia de Devani manifestó públicamente su desacuerdo con las conclusiones de la Fiscalía, al considerar que la explicación del accidente no aclaraba cómo su hija había llegado hasta la zona de la cisterna, ni por qué no fue localizada durante las inspecciones previas realizadas en el motel. En ese contexto, Mario señaló que la propia Fiscalía le había mostrado grabaciones en las que, según su testimonio, se observaba a Juan incurriendo en conductas de hostigamiento sexual hacia Devani, lo que, de acuerdo con el padre, habría motivado a la joven a descender del automóvil. Estas afirmaciones reforzaron su rechazo a la versión oficial y su convicción de que la investigación presentaba inconsistencias que no habían sido esclarecidas. En los días posteriores, la investigación incorporó nuevos elementos que reavivaron el debate público en torno al caso. Ante la presión social y mediática, las autoridades informaron que, por protocolo, el expediente sería reclasificado y continuaría bajo la línea de investigación de feminicidio, quedando a cargo de una fiscalía especializada. En ese contexto, comenzaron a difundirse nuevos videos relacionados con los hechos. Algunas de estas grabaciones
correspondían a cámaras del motel Nueva Castilla y fueron hechas públicas después de que inicialmente se afirmara que no existían más registros. Esta situación generó nuevos cuestionamientos por la tardanza en la difusión del material y por la manera en que se había manejado la información desde el inicio. De forma paralela, se dio a conocer una grabación captada por cámaras de seguridad en las inmediaciones de la quinta donde Devani había estado antes de ser vista por última vez. En el video se observa a la joven discutiendo y forcejeando con un hombre en la vía pública. Posteriormente, Devani se aleja del lugar mientras otras personas se aproximan. La difusión de estas imágenes aportó nuevos detalles sobre los momentos previos a la desaparición. Tiempo después, Juan ofreció una entrevista pública en la que reiteró su versión de los hechos y agregó nuevos detalles sobre lo ocurrido durante el trayecto. En esa ocasión, señaló que Devani le habría pedido un cable para cargar su teléfono celular, razón por la cual se cambió del asiento trasero al del copiloto. Me pide un cable para cargar su celular, yo le paso el cable y ella se viene hacia la parte de adelante. También aseguró que, al ponerse a llorar por un conflicto con sus amigas, intentó tranquilizarla repitiéndole que no se preocupara y que él la llevaría a su casa. Sin embargo, afirmó que la joven se negó a proporcionarle una dirección. Yo le decía de que no se preocupara, que yo le iba a su casa. Al momento en que le digo que su dirección, ella no me quiere dar la referencia de su domicilio. Juan volvió a insistir en que Devani se encontraba alterada y reveló que había grabado un audio durante el trayecto en el que, según explicó, se le escuchaba diciendo frases incoherentes. No hilaba las oraciones, no tenía una plática concisa, incluso grabé un audio donde hablaba de cosas que ni siquiera habíamos platicado yo y ella, o sea, yo no la conocía y me decía cosas que no concordaban con lo que estábamos diciendo, que yo le decía que su domicilio. En esa grabación, que Juan reprodujo al aire durante la entrevista, Devani mencionaba que sus papás merecían saber la verdad. Mis papás merecen la verdad. La verdad. ¿Cuál verdad? Mis papás merecen la verdad. Por último, pero no menos importante, Juan negó rotundamente haber tocado o intentar acercarse de manera inapropiada a la joven. Estos nuevos elementos no resolvieron las dudas existentes, pero ampliaron el panorama del caso y reforzaron la necesidad de continuar con las investigaciones y los análisis periciales. Ante el desacuerdo de la familia con los primeros resultados periciales, se solicitó la realización de una segunda autopsia independiente. Este nuevo dictamen concluyó que la causa de la muerte de Devani había sido producto de golpes severos en la cabeza ocasionados por un agente mecánico contundente. Además, señaló la presencia de otras lesiones, indicios de violencia sexual, y estableció que la joven habría fallecido antes de llegar al lugar donde fue encontrada, descartando la inmersión como causa de muerte. En conjunto, la mecánica de las lesiones indicaba un deceso causado por un tercero. Ese mismo día, Mario anunció que emprendería acciones legales contra personal de la Fiscalía local, a quienes acusó de haber filtrado información confidencial de la investigación, incluidos materiales relacionados con las autopsias. Posteriormente, se ordenó la exhumación del cuerpo para la realización de una tercera autopsia, esta vez con la participación de un equipo multidisciplinario de expertos. La exhumación se llevó a cabo a finales de junio y el procedimiento forense concluyó en los primeros días de julio. 2 semanas después, las autoridades dieron a conocer los resultados de esta tercera autopsia. En ella se descartó nuevamente la muerte por inmersión y se estableció que la causa del fallecimiento fue una sofocación por obstrucción de las vías respiratorias. Los análisis también determinaron que el cuerpo llevaba entre 3 y 5 días sin vida al momento de ser hallado. En cuanto a la violencia sexual, este último dictamen no encontró señales que la confirmaran. A inicios de enero de 2023, la Fiscalía informó que 2 trabajadoras del motel Nueva Castilla fueron imputadas por los delitos de falsedad de declaraciones y encubrimiento dentro de la investigación. Posteriormente, ambas fueron vinculadas a proceso y se les impusieron medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del estado de Nuevo León y la obligación de presentarse a firmar de manera periódica mientras continuaba el proceso en su contra.
Para la familia, este hecho representó un avance después de varios meses sin resoluciones concretas. Meses más tarde, el 24 de diciembre de ese mismo año, Mario y Dolores denunciaron que la tumba de su hija había sido saqueada y vandalizada por personas desconocidas. Las autoridades confirmaron que no se trató de un caso aislado, ya que al menos otras 9 tumbas del mismo panteón también fueron profanadas. A finales del año siguiente, Mario anunció la realización de un documental sobre el caso de su hija, el cual sería distribuido a través de plataformas de streaming. De acuerdo con lo señalado por el propio padre, el objetivo de este proyecto era evitar que el caso cayera en el olvido y mantener vigente la exigencia de justicia. En 2025, tras el estreno de la producción, un nuevo elemento volvió a generar atención pública. En redes sociales comenzó a circular un audio atribuido a Devani, grabado presuntamente horas antes de su desaparición. En ese registro, la joven describía el ambiente de la fiesta a la que había asistido y advertía que la situación se estaba tornando peligrosa, al señalar la presencia de hombres con actitudes violentas hacia las mujeres. No te quiero meter miedo ni nada, pero te estoy diciendo las cosas como están pasando, ¿sabes? O sea, ya se está volviendo esto un de vatos enfermos que se quieren desquitar con las mujeres. La difusión del audio sumó un nuevo elemento a una investigación que, con el paso del tiempo, ha acumulado hipótesis diversas, desde conflictos ocurridos durante la fiesta hasta posibles omisiones o encubrimientos. Ninguna de estas líneas ha sido confirmada de manera definitiva. Hasta ahora, los procesos judiciales continúan abiertos. No hay responsables directos por la muerte de Devani y su familia mantiene la exigencia de que se esclarezca por completo lo ocurrido. A lo largo de esta historia, uno de los aspectos más inquietantes ha sido la cadena de inconsistencias que rodearon la investigación, no solo por las 3 autopsias con conclusiones distintas, sino también por los procedimientos previos al hallazgo. Durante casi 2 semanas, las autoridades inspeccionaron el motel y revisaron en varias ocasiones las cisternas sin encontrar rastro alguno. Fue únicamente después de que trabajadores del lugar reportaron un olor inusual cuando se realizó una nueva revisión y se localizó el cuerpo. Este hecho, sumado a los dictámenes forenses contradictorios, dejó abiertas preguntas fundamentales sobre cómo se llevaron a cabo las búsquedas y por qué ciertos elementos clave no fueron detectados antes. El caso de Devani se convirtió así en un ejemplo de una investigación marcada por vacíos, errores y versiones que no lograron sostenerse con el paso del tiempo. La falta de una explicación única y coherente ha prolongado el dolor de su familia y mantiene vigente la exigencia de justicia. Mientras no exista una verdad clara y verificable, su historia seguirá representando una herida abierta y un recordatorio de todo lo que aún falla en la búsqueda de respuestas. Yo soy Pedro y acabas de escuchar La Voz del Crimen. Si este contenido te interesa, suscríbete al canal, déjame tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Tu apoyo me permite seguir narrando historias criminales de la vida real con responsabilidad y memoria. Porque cuando la verdad se revisa tarde, el daño ya está hecho. Hasta la próxima.